Muy bien, buenas noches otra vez, familia. Gracias a Dios podemos estar aquí reunidos. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema especial que posteriormente vamos a entrar un poquito más a detalle en otras ocasiones. Y bueno, y creo que este tema es necesario que podamos empezar a pensar en ello. Y bueno, es un tema acerca de los últimos tiempos. Es algo que muchas veces no se enseña en las iglesias o no se predica de él, pero es algo muy importante, tan es así que desde el principio, desde el tiempo de Jesús, ya casi los 2000 años, que fue prácticamente el mensaje central de Jesús en sus 3 años de ministerio. Y asimismo también fue el mensaje central del libro de Hechos y de las cartas paulinas. Y así que vamos a ver este tema que he puesto por título Despierta porque el día se acerca. Y está basado en Romanos, si me quieres acompañar, Romanos capítulo 13, versículo del 10 al 15, va a ser nuestro texto base. Romanos 13, versículo 10 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Y dice así, la palabra de Dios dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Voy a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra. Te pido que seas tú, Señor, instruyéndonos, guiándonos en esta predicación, que seas tú también, Padre, quitando el velo de nuestros ojos, dándonos el discernimiento, Padre, de lo que hoy tú quieres hablar a nuestro corazón. Que este mensaje, Señor, pueda llegar al fondo de nuestro corazón y que nos pueda dar ese entendimiento, Padre, de que es una realidad. Tú estás por venir y es necesario que nosotros como iglesia lo podamos entender. Lo podamos entender para poder vivir conforme a tu voluntad y hacer lo que nos has mandado hacer, este llamado, Señor, de compartir tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces Pablo escribe a los romanos y fíjate, Pablo venía hablando en lo que es el capítulo 13, desde los primeros versículos, venía hablando respecto a que venía hablando del respeto a las autoridades, venía hablando de lo que se veía en ese momento, en ese tiempo, en cuanto a la sociedad. Pero Pablo pone un énfasis en el respeto a las autoridades, pero terrenales. Y venía hablando en versículos anteriores de sujetarnos a ellas, de hacer lo correcto delante de las autoridades. También les exhortaba a pagar sus contribuciones, sus impuestos. También les llamaba a no estar endeudados, a vivir vidas sin vanidades, a pagar nuestras cuentas, a no deberle a nadie. Y ahí en el versículo 8, anterior a lo que leímos, justamente nos exhortaba también y decía que no debemos deberle nada a nadie, sino por lo contrario, amar al prójimo, decía el versículo 8, porque dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido
la ley. Entonces, en el versículo siguiente, en el 9, fíjate lo que dice. Después de decir que tenemos que amar al prójimo porque de esa manera cumplimos la ley, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, es decir, cualquier otra cosa de estas, dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Pablo, después de que nos relata o nos habla de cómo estaba la situación en esta ciudad, en Roma, pero también entendemos que es una situación que actualmente vive en todas las ciudades, que se vive en todo el mundo, él nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Es por eso que en el versículo 10 que leímos hace rato, dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, vuelve a recalcar. Y dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Pablo, fíjate, aún hace casi 2000 años, Pablo pensaba que el tiempo del fin estaba cerca. Y realmente era así, ¿no? Podría decir, bueno, Luis, pero después de 2000 años el tiempo aún sigue estando cerca, ¿no? Pero era una realidad y el Señor quería que así lo supiera Pablo, y Pablo así lo predicaba, lo enseñaba, porque era necesario que el ser humano, que tú y yo viviéramos como si fuera nuestro último día. Y entendemos que el tiempo está cerca en lo individual, y no necesariamente tendrían que pasar 2000 años. El tiempo está cerca en lo individual porque nosotros no sabemos si mañana vamos a despertar. Así que el tiempo está cerca para todos. Y es una realidad. Entonces lo que está haciendo Pablo es llamar la atención de las personas, de los romanos, a ti y a mí, para que veamos cómo está el mundo el día de hoy y cómo es que debemos darnos cuenta que el día del Señor está por venir. Y mira, es importante hablar de los últimos tiempos y más en estos tiempos, porque realmente estamos viviendo situaciones complicadas en este mundo. Estamos viviendo situaciones complicadas. Hoy podemos ver las noticias, las guerras, las hambres, la corrupción moral como nunca se había visto. Si bien decimos es cierto, siempre ha existido, sí, siempre ha existido, pero como hoy, nunca. Y como hoy que las autoridades lo aprueben, pues menos. Entonces realmente estamos viviendo esto y hoy pues, empezamos a escuchar ya las noticias acerca del nuevo orden mundial, algo que no se escuchaba antes. Escuchamos también hablar acerca de que hoy se va a empezar a reducir el flujo del dinero en efectivo, que hoy es necesario tener más control sobre el dinero, sobre las compras. Ya no vas a poder hacer ciertas cosas si no te das de alta a lo mejor en una aplicación en el teléfono. Entonces los tiempos están avanzando proféticamente, eso es una realidad. Y es algo que nosotros debemos entender. De hecho, en algunos países esto ya es una realidad. En Europa ya hay personas que realmente tienen injertado un chip donde tienen sus cuentas bancarias, donde pasan y ya pueden pagar con el chip. De hecho, las últimas noticias ya tiene algunos años, pero justamente creo que en esta misma semana salió una noticia de que Elon Musk, el dueño de Tesla, con esto más o menos lo vas a identificar, de Starlink, que es dueño de múltiples satélites. Bueno, él está preparando también ya un chip para injertarse en la cabeza. No han dicho que en la frente, como dice la palabra de Dios, pero dice que ya en la cabeza, donde tú vas a poder controlar muchas cosas por medio de tus pensamientos, de manera sensorial. Cuando tú pienses algo, por ejemplo, si quiero prender la luz, yo voy a pensar en prender la luz, eso va a mandar una señal, y esto ya tiene años que se han hecho pruebas. Voy a mandar una señal a ese chip, y ese chip por medio de Bluetooth se conecta y prende la tele o prende la luz. Hoy tenemos Alexa, ¿no? ¿Cuándo te ibas a imaginar tener una Alexa o que Alexa hiciera lo que hoy hace? Eso es increíble.
Entonces vemos estos avances tecnológicos y realmente pues solamente nos asombramos, pero no meditamos, no pensamos que es parte de lo que viene en la palabra de Dios. Dice que también en los últimos tiempos la ciencia aumentará y es una realidad. Ahora, ¿por qué tocar este tema? No se trata de generar miedo, se trata de hacer conciencia. Porque mira, familia, y más nosotros como creyentes, como iglesia, nosotros debemos ser los primeros en despertar a estas cosas. Tristemente, en algunas iglesias, tú le puedes preguntar, y haz la prueba si tienes familia creyente en otras partes, pregúntale, oye, ¿tú qué sabes de los últimos tiempos? Y sabes muchos que te van a contestar, ay, no se me da miedo, mejor ni me digas, no quiero saber. Oye, ¿qué sabes del libro de Apocalipsis? Ay, no, tampoco eso no me gusta leerlo. Como iglesia no podemos estar dormidos en ese sentido. Y es algo que se tiene que hablar más cuando sabemos que el día se acerca. Entonces, pero fíjate, esto lo quería el Señor. El Señor quería que estuviéramos alertas. Hay señales que nos despiertan, ese es el primer punto. Hay señales que nos despiertan. Acompáñame a Mateo, capítulo 24, versículo 3. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy esto ha ocurrido ya, con mucha frecuencia. Y sí, tal vez desde antes podríamos decir, pero hoy ha ocurrido con mucho más frecuencia y de manera más contundente. Estaba buscando el nombre de una persona, ya no me dio tiempo. Apenas en este año salió un tipo, salió un video, una reunión, el tipo sombrío, en un lugar oscuro, hablando que él era el Cristo, que él era el Dios, que él era el Mesías. Después lo voy a buscar y se los voy a mandar. Esa es una realidad. Ya hoy es más contundente esto. Después dice el versículo 6 de ahí de Mateo, dice, y oirás de guerras y rumores de guerras. Fíjate, eso lo dijo en el año 60, 70 más o menos que se escribió en Mateo, pero dice que oiremos rumores de guerra, pero hoy ya no son rumores de guerra, hoy ha habido guerras ya. Desde el 45, la primera, la Segunda Guerra Mundial, después empezamos a escuchar las guerras en Vietnam, aquella guerra muy famosa, Tormenta del Desierto, ¿no? En Medio Oriente, después la Guerra del Golfo en el 2003, y así podríamos mencionar muchas guerras. También Rusia, ¿no? Con Ucrania desde el año pasado, este año también Israel. O sea, ya no es rumores de guerra, ya son guerras, ya son guerras, ¿no? Y dice el versículo 6, y oirás de guerras, rumores de guerras. Dice, pero no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto lo hemos malinterpretado, porque dice, aún no es el fin en cuanto a estas condiciones que habla Mateo en ese año. Entonces muchas veces decimos, no, pero dice la palabra que aún no es el fin. No. Aún no era el fin en ese entonces, ¿no? Entonces, sabemos que dice, fíjate, en el versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Ya hubo pestes, la última pues fue lo del COVID, ese fue un peste. Hambres, obviamente hay hambre, siempre ha habido hambres, pero hoy justamente, y ya no solamente en África, ¿no? Antes pensabas en hambre si te ibas al África, ¿no? Hoy está Haití, muchos países centroamericanos, en México mismo, habrá terremotos en diferentes lugares. Si haces un poquito de memoria, se escuchaban terremotos de vez en cuando, ¿no? Terremoto en Japón, el terremoto en México, terremoto en Chile. Cada 2, 3 años, hoy continuamente está habiendo terremotos. Entonces, dice, y todo esto será principio de dolores. Nuevamente te vuelvo a decir lo mismo.
Hoy estamos en los principios de dolores, pero que comenzaron justamente desde el tiempo de Cristo. Y más, si lo pensamos así un poquito más crudo, desde hace 70 años atrás, justamente desde que empezaron las primeras guerras fuertes, desde el 45, desde allá hacia acá, 70 años que estamos en los principios de dolores. No quiere decir que hoy con lo que estamos viendo apenas estamos empezando con los principios de dolores, no, eso ya los venimos arrastrando. Entonces es una realidad. Mateo 24:33 dice: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿no? Y bueno, te decía, menciono otras cosas: guerras, pestes, terremotos, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Aquellos hombres que decían ser creyentes, creer en Dios, y que se han desviado. Hoy tienes a cantantes famosos, Marcos Witt, este otro hombre que dice que se parece a mí, o yo me parezco a él, no me acuerdo, José Adrián Romero, ¿no? Algunos escritores de buenos libros, que nosotros hace unos años llevábamos esos libros, no me acuerdo el título, y la persona ya dijo públicamente hace como 3, 4 años que él se arrepentía y que él no era creyente, que él no era cristiano. Entonces dices, qué increíble. ¿En qué otra forma vivimos la apostasía? Tú ves hoy tantas cosas que hay en iglesias supuestamente cristianas, cosas, barbaridades que dan vergüenza, muchas cosas que han pasado. Entonces, hoy estamos viviendo esa apostasía, esa confusión moral. Hoy con toda la parte de LGTB y todo lo que sabemos, todo esto es una confusión moral y no son noticias, son señales que el Señor ya había dicho, ¿no? Entonces, pero fíjate algo bien importante: Jesús no nos dejó en oscuridad. Jesús no nos dejó en oscuridad, Él nos dio señales para discernir los tiempos. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10, del 2 al 10, perdón. Primera de Tesalonicenses 5, versículo del 2 al 10. Fíjate lo que le dice Pablo, ¿no?, a esta iglesia de Tesalónica. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Esto le está diciendo, acuérdate, le está hablando a una iglesia, a creyentes, no le está hablando al mundo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Otro dato: no sé si llegaste a ver en las noticias justamente en el tiempo de la pandemia, varios países, uno de ellos México, pero varios países tenían sus lonas, estaban dando un informe o así en los gobiernos, en oficinas de gobierno, y decía en la parte de atrás paz y seguridad. Fue una frase también muy nombrada. Y qué curioso que la Biblia te lo dijo hace 2000 años, tal cual, paz y seguridad. Y que se está cumpliendo hoy tal cual, las palabras exactas y en el orden exacto, porque podría ser hasta igual seguridad y paz, ¿no? Pero no, paz y seguridad. Eso fue una realidad. Dice entonces que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, y justamente aquí está la clave, porque está diciendo que vendrá como destrucción repentina, pero ahí hace una separación. Dice, mas vosotros, o sea, ustedes son cosa aparte. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, nosotros no podemos decir ni enseñar que estamos en tinieblas. No podemos decir, no, es que el Señor dijo que no sabemos no sabemos el día y la hora exacta, pero sí podemos discernir los tiempos, ¿no? Verlo, porque justamente lo dice la palabra. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, está mal cuando nosotros decimos, no, la palabra dice que nos va a sorprender como ladrón. No lo dice a nosotros, se los dice a los que están fuera, a los que no conocen de la palabra, a los que no quieren acercarse a la palabra. Para ellos va a llegar como ladrón de noche.
Y claro, que si nos vamos somos más específicos y me dicen, bueno, Luis, entonces si no nos va a llegar como ladrón de noche, entonces tú sabes el día exacto. Sí, no lo sabemos, ¿no? Pero al menos sabemos los tiempos. Y fíjate lo que dice, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Es decir, no estamos en tinieblas como los demás. No somos de la noche ni de las tinieblas, aclara Pablo. Por tanto, no durmamos como los demás, vuelve a ser una separación, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, nos llama a ser como esos veladores. No sabemos exactamente el día, pero ya sabemos que va a llegar. Entonces tenemos que estar como veladores, ¿no? Imagínate, ¿no? Me dijeron que estás de velador en una empresa y por ahí me mandaron unos mensajes que se van a meter a robar. Entonces, pues ya sé que pronto se van a meter, entonces ando velando, ¿no? No te va a sorprender, pero sí tienes que velar, ¿no? Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es por eso que Pablo le decía eso a los romanos, ¿no? En lo que leímos en nuestro versículo base. Ustedes ya no anden como los demás, no se endeuden, respeten a las autoridades, vístanse de amor, ¿no? Porque ya el día se acerca, porque la noche está avanzada. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿cómo estamos viendo el mundo hoy en día? ¿Estamos afanados en nuestro día a día, en las cosas? Haciendo inversiones, haciendo cosas, hablando de cosas así grandes, ¿no? Estamos pensando incluso que vamos a vivir todavía, o que el Señor va a tardar en venir unos 100, 200, 300 años, porque así lo decían desde hace cientos de años. Y sí, yo me acuerdo, cuando iba a la iglesia presbiteriana tenía 4 años, es decir, échale hace 45 años, y sí, eso ya se decía, el Señor está por venir. Tristemente eso nos ha jugado chueco, porque como es algo que se ha dicho muchas veces, ¿qué pasa en la mente humana? Pues siempre se ha dicho, siempre desde que yo era chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Pues vivimos como si el Señor nunca viniera. Entonces, no, yo siempre les he dicho, no, imagínate Pablo hacía lo que hacía porque él sabía él pensaba que le iba a tocar en su época. Ahora, ¿por qué hizo esto Dios? Dios pudo, si tú lo ves así, híjole, qué Dios tan cruel, ¿no? ¿Por qué le dijo a Pablo, porque le dio muchas revelaciones a Pablo? ¿Por qué permitió que Pablo pensara eso? Si al final Dios sabía que tenían que pasar más de 2000 años. ¿Por qué no le dijo a Pablo, por qué no se lo reveló? Pablo no hubiera andado tan estresado, predicando aquí y allá, poniendo su vida en riesgo, apedreándolo. ¿Por qué no se lo dijo? ¡Qué Dios tan cruel! Dios no es cruel. Así lo dijo y así lo dejó escrito, porque quiere que el ser humano, el creyente, el cristiano, tú y yo, vivamos como si hoy fuera nuestro último día. ¿Haciendo qué? Viviendo en santidad y compartiendo su mensaje de salvación. Es por eso que el Señor no le puso fecha. Y es por eso que Pablo hizo lo que hizo. Hoy, tristemente, no hay tantos Pablos. ¿Cuántos Pablos nos hacen falta? Pero ¿sabes por qué no hay tantos Pablos? Porque nos hemos acomodado. Porque precisamente pensamos eso se dijo desde que yo era chiquito. Entonces, pues todavía le falta. Y entonces nos afanamos justamente en hacer tantas cosas que no sabemos si realmente vamos a llegar a verlo, ¿no? Entonces, familia, tenemos que vivir como si fuera el último día. Tenemos que ver nosotros el mundo, y tú como creyente, yo como creyente, con ojos proféticos. No con una mirada distraída, con ojos proféticos. Entonces, debemos de pedir a Dios discernimiento espiritual, no indiferencia. No tenemos que ser indiferentes. Familia, de verdad, tenemos que ver las noticias, pero también quiero aclarar, ¿no? No ver las noticias con morbo. Y es que lo que está pasando, y es que la economía, y es que las guerras, eso no va a cambiar.
a mí me da un poco de curiosidad, ¿no? Porque es natural, ¿no? De nosotros, los seres humanos. Ves las guerras y entonces decimos, ¿sabes qué? Vamos a orar para que en el mundo haya paz. Vamos a orar para que entonces todo México sea convertido para Cristo. Eso no va a ocurrir, familia. No va a ocurrir. Vivimos en un mundo decadente. Pero bueno, ¿por eso no vamos a orar? No, claro que hay que orar. Pero hay que hacer una oración correcta ante las adversidades, ante las guerras, ante las hambres, ante todo lo que no vamos a poder hacer nosotros, que si el presidente dijo, que si la presidenta, que si lo que tú me digas. Nosotros como creyentes no podemos asombrarnos y decir, hay que orar para que eso no pase. Va a pasar, porque está en la palabra de Dios. La oración correcta ante esas cosas es, Señor, que esas personas conozcan del Señor, que ante la hambre que están pasando, que puedan conocer del Señor, que aquellos que se inundaron en Veracruz, que con esto ellos puedan entender que hay un Dios vivo y que los está buscando y que en cualquier momento pueden morir. Claro, se puede ayudar, pero no vamos a cambiar el mundo, familia, eso es una realidad. Ya no. A lo mejor si estuviéramos 4 o 5 siglos atrás, podríamos hacer muchas cosas, pero de todas maneras todo está escrito, todo iba escrito y todo estaba en decadencia. Entonces no hay más que hacer, más que vivir en santidad. Eso sí es lo que tenemos que hacer y velar. Fíjate, el versículo, Mateo 24, ahí mismo, en el versículo 42 al 44, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero ¿sabes esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y te vuelvo a comentar lo mismo, ¿no? Aquí se refiere justamente, no sabemos el día y la hora exacta, no lo sabemos. Pero sí podemos discernir los tiempos. Es por eso que tenemos que velar. Bueno, el rapto a los hijos de Dios no será anunciado por los medios. Ninguna cadena de televisión va a decir, ¿qué creen? Sí, es un hecho, se cumplió, vino el Señor. No, ellos van a decir que son los ovnis. ¿Por qué crees que hoy en día hay tanta avistación de ovnis? Y hoy ya la misma NASA, el ejército ha dicho que sí son naves, que sí es algo fuera de este mundo. Todo se está preparando, ¿para qué? Justamente para eso. Los hijos de Dios no lo van a haber escuchado en los medios, pero sí van a escuchar la trompeta de Dios. La preparación que debemos de tener no es intelectual, sino espiritual. Debemos de vivir en santidad, en comunidad, en obediencia. Juan el Bautista, por ejemplo, fíjate, Juan el Bautista vivía en el desierto, pero no vivía en comodidad. Juan el Bautista vivía en el desierto esperando la venida de su Señor, de Jesús el Mesías, ¿no? Porque él estaba preparando el camino. Él no vivía en comodidad, él estaba constantemente predicando el arrepentimiento de los pecados. Y por eso vivía en condiciones, que lo vamos a ver el domingo, en condiciones pues muy básicas, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba esperando a su Señor. Su visión estaba alineada con los propósitos del cielo. Ahora, ¿cómo prepararnos? Me voy a ir un poquito más rápido. Apocalipsis 19:8. Dice Apocalipsis 19:8. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Como te decía, no es para espantarnos, sino para prepararnos. Y nosotros, como creyentes, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, a nosotros no nos puede agarrar dormidos. Nos va a agarrar velando, eso sí. Dormidos no. Entonces, Apocalipsis 19:8 dice así. Y a ella se le ha concedido, voy a leer desde el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar? Con una vestimenta de lino fino y limpio.
¿Cómo nos vamos a limpiar? Purificándonos de los pecados, confesando pecado en todo momento. Pequé, me caí, me vuelvo a levantar y sigo pidiendo a Dios, ¿no? Con una vestidura espiritual de pureza, de fe activa, de amor a la verdad. Debemos de tener nuestro aceite en las lámparas, como esa parábola de las vírgenes de Mateo también, ¿no? 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tenemos que tener nuestras lámparas con aceite para que el momento en que llegue el esposo podamos estar con él, que él nos pueda llevar. Tenemos que tener un corazón vigilante, no dormido, no distraído, no tibio. Así que, familia, es solamente una introducción. Vamos a ver algunas cosas en semanas más adelante. Vamos a dedicar un tiempo para esto, porque es necesario que lo sepamos, familia. Como creyentes, como cristianos, no podemos decir que no sabemos lo que va a pasar en Apocalipsis, que no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y mucho menos podemos pensar que nos falta todavía un siglo para vivir aquí. Los tiempos ya no dan los tiempos, familia. Y es una realidad. Como conclusión, tendríamos que decir lo que dice ahí en Apocalipsis 22:17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Tenemos que desear la venida del Señor. Tenemos que desearla. Pero el Señor nos tiene que encontrar trabajando para Él. Nos tiene que encontrar trabajando para Él. Así que vamos a cerrar los ojos, familia. Y te voy a pedir que cerrados los ojos, tú puedas ponerte a cuentas con el Señor, que tú puedas hablar con Él y que le puedas decir, Señor, estoy delante de ti, Padre. Sé que tal vez ignoro mucho de estas cosas, sé que tal vez no las creo, sé que tal vez aún estoy esperando cumplir mis anhelos y mis sueños personales en este mundo. Tal vez hoy estoy pensando todavía en cosas terrenales, en cosas materiales, y estoy descuidando mi vida espiritual y la vida espiritual de mi familia. Señor, es un hecho, cuando tú vengas, nada de lo que está aquí me voy a poder llevar. Pero el alma y el espíritu mío y de mis hijos, sí quiero que estén contigo. Señor, ayúdame a ver este mundo con estos ojos proféticos, con esa visión de discernimiento, estando atento a lo que hoy escucho en las noticias, mirar ese reloj profético que es la nación de Israel. Ayúdame a entender, Señor, que tú estás por venir a creerlo, Señor, porque es una realidad. Vamos a dejar este mundo terrenal, pero vamos a ir hacia un mundo espiritual. Y tú nos has dejado un mandato, un llamado de ir por aquellos que aún no te conocen, aquellos que ignoran totalmente esto que acabamos de leer y que es una realidad y que tal vez lo hemos escuchado en algún momento, pero no lo creemos o pensamos que no nos va a tocar, Señor. Pero sabemos que tú estás a la puerta, Padre. Fortalece nuestra fe, danos ese discernimiento y permite que estemos alertas y vigilantes, Padre. Te lo pedimos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.